Hoy día nos acompaña Gustavo Zapata, que es el gerente general del Museo de Arte de Lima, o Mali, y estamos muy felices de tenerlo hoy día acá. Vamos a conversar acerca de varios temas y vamos a conocerlo un poco más profundidad, sobre todo su aspecto personal y cómo está su trabajo impactando en la comunidad. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias. Gustavo, me gustaría empezar a lo mejor preguntándote, ¿cuál es el recuerdo más temprano que tienes de arte en tu vida, de cualquier forma? Te recuerdo más temprano del arte. Bueno, tal vez en el colegio, en primaria, lo más cercano o mi principal recuerdo es bailes típicos que solíamos hacer con mis compañeros de colegio, de bailes típicos regionales del Perú. Justo hace poco me salió una imagen por ahí, esos que te parecen de Facebook. Recuerdo de años atrás, creo que las primeras publicaciones, cuando estaba con mis compañeros en primaria, ese digamos que fueron uno de los primeros acercamientos al arte per se. No he sido, digamos, una persona que tenga una gran capacidad artística, pictórica, ni escultórica, no soy muy diestro, pero el baile no me iba tan mal. Luego aprendí cuando estaba fines de la primaria, inicio de la secundaria, a aprender a tocar guitarra y también a tocar el charango, ¿no? Y por cierto, el primer trabajo que he tenido, remunerado, o gané una plata, digamos, fue siendo profesor de guitarra. Me ha hecho recordar esa. Entonces, siendo profesor de guitarra, aprender a tocar guitarra, fue mi experiencia, me cachueleaba, enseñando a tocar guitarra, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras cosas que ahorita se me vienen a la mente de lo que me dices, ¿no? Claro. ¿Alguna vez pintaste Sí, pero la verdad que de no. niño? O sea, no tengo una habilidad, digamos, una gran destreza pictórica, mi motricidad fina no es muy buena, entonces sí he pintado, pero digamos que ahí nomás, ¿no? Hace poco también hicimos una actividad en el museo de pintemos, cada uno pintar un torito de Pucará. La verdad que el mío fue uno de los más feos, pero bueno, le metí cariño, pero, pero sí, no está por ahí. Con el tema pictórico no, pero la música, el teatro, otras variantes artísticas o sea, me gusta mucho, digamos, el tema del arte pictórico, escultórico, verlo, pero personalmente no nací con esa habilidad, pero sí me gusta mucho. Claro, claro. Em, Ahora, dentro de este es un podcast de impacto, ¿no? Donde conversamos con gente que consideramos que tiene o está teniendo impacto en la comunidad, en la sociedad. Para ti, ¿qué, qué significa impacto? ¿Qué significa tener impacto? Es una pregunta profunda, creo. Tener un impacto creo que lograr un cambio, ¿no? Un cambio digamos, entendiendo como impacto en una persona o un grupo o una comunidad que tiene una necesidad, ¿no? Entonces, y aquí en Perú, en Latinoamérica, las necesidades son muy grandes, ¿no? Son enormes, ¿no? Las brechas son enormes. Entonces, yo, digamos, entendiendo la naturaleza de esa palabra, impacto para mí es lograr, digamos, un cambio o romper el status quo de una situación adversa y una diferencia, digamos, social que puede existir por una brecha causada por N factores, ¿no? Entonces, eso yo, entendiendo la naturaleza de la pregunta, para mí sería eso sería el impacto. Cambiar una situación de X a Y, logrando un impacto social, impactando a unas personas, una actitud, un status quo, una comunidad, ¿no? Ahora, sería interesante saber, antes de adentrarnos en tu trabajo, ¿cuál es tu historia? ¿Qué nos podrías contar acerca de Gustavo Zapata? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué has hecho hasta ahora? Bueno, yo soy un ingeniero industrial, estudié ingeniería industrial. em,
me dediqué mucho tiempo a trabajar en fábricas, almacenes, en gestiones logísticas, en operaciones, en planeamiento, ¿no? En paralelo, en este quehacer logístico enfocado en las operaciones, tuve la oportunidad de entrar a un proyecto de voluntariado que se llama, porque todavía existe, tiene muchos años, por cierto, se llama Voluntades. Entonces entré en esta organización que trabajaba en esa época con diversas poblaciones vulnerables, con niños, con niños, adultos mayores, emprendedores. Yo entré en un proyecto que se llama Acción Emprendedora, que apoyaba a emprendedores que no han tenido acceso a educación de calidad y motivaba a los voluntarios a dar lo que mejor sabían hacer, que era, digamos, gestionar empresas, procesos, ¿no? Entonces entré como voluntario y en paralelo trabajaba en la empresa logística, ¿no? Pero es un mundo que me comenzó a apasionar mucho, me desempeñé en muchos roles. Luego tuve la oportunidad de viajar a Ecuador. Ahí organicé, participé y creé dos asociaciones sin ánimo de lucro, también vinculados a la niñez, a la educación. Pero claro, eran actividades que iban en paralelo a mi quehacer profesional, ¿no? Mientras me encargaba de la logística, organizar procesos, implementar, digamos, nuevas estrategias comerciales, básicamente en operaciones logísticas en diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, regreso a Perú, estuve viviendo en Ecuador como 3 años y medio, regreso a Perú y se da la oportunidad de liderar una cadena de colegios que estaba en 6 provincias con 10 colegios y que era un proyecto que, digamos, de crecimiento, pero que tiene un fuerte impacto social, ¿no? Entonces, para lograr precios competitivos, una empresa, una organización, digamos, una SAC, había que ser muy eficiente en costos, ¿no? Algo que, digamos, en el quehacer de logístico era parte de la naturaleza del negocio y tenía un impacto social. Entonces, el reto me pareció súper interesante porque combinaba cosas que ya venía haciendo en paralelo y como que los mundos que estaban en paralelo se juntaron en esa iniciativa. Entonces, migré del área logística de las operaciones al mundo de la educación, ¿no? Que tenía que ver con muchas de las habilidades que había venido aprendiendo, desarrollando, que era gestionar equipos, procesos de construcción, planear, gestionar equipos comerciales, evidentemente con una naturaleza distinta, con una dinámica distinta, estamos hablando de ya no evidentemente procesos industriales ni cajas que hay que entregar, sino evidentemente un factor social muy fuerte que es la educación, ¿no? Algo que en verdad puede transformar o transforma en realidad la vida, no solamente por todos los alumnos, sino de todo el ecosistema. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de migrar ahí a educación, pero claro, si uno mira solamente como que mi parte profesional, dice, oye, ¿qué pasó que de la logística se fue a la educación? Ya venía involucrándome en temas de educación hace mucho tiempo, ya estaba, si no me equivoco, también enseñando en la universidad y algo que me gustaba mucho. Entonces, estuve ahí un tiempo y luego entro a trabajar al Museo de Arte de Lima, que es una organización privada que tiene un fin público y parte fundamental de la sostenibilidad económica de la institución es por los programas educativos que tiene. Entonces, el museo venía todavía en una situación compleja luego de la pandemia y me llaman para poder apoyar inicialmente en la parte de educación, reactivar los programas, los cursos, desarrollar nuevos programas y ayudar en el proceso de la transformación operativa del museo. Entonces, a mí me parece muy interesante y así donde me voy al Museo de Arte de Lima, un ingeniero industrial que los primeros años de su carrera profesional está enfocado en procesos industriales, planeación, distribución y almacenamiento, ¿no? Debe haber sido un cambio brutal, ¿no? O sea, debe haber habido muchos retos ahí. ¿Cuál crees que fue el principal? O sea, un museo definitivamente bueno, una cadena de colegios es muy distinto, evidentemente, a una operación logística o una fábrica de acero, porque también tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica de acero. Un museo, definitivamente, sí que es mucho más distinto que los dos. Digamos que un museo como el Mali es un museo que es bien ágil. O sea, es bien ágil porque, claro, eh, por ejemplo, una de las dinámicas más singulares o distintas, pues, ¿no? Cuando tal vez tenemos
una reunión con el equipo de trabajo para hacer un brainstorming y pensar fuera de la caja. Ya la naturaleza de los creativos y los gestores culturales que están en el museo, ellos ya piensan de por sí fuera de la caja. Hay muchos artistas que están teniendo funciones, digamos, administrativas en el museo, y cuando abordan un problema, justamente ese abordaje del problema y de solución es muy distinto a un esquema del seteo que tiene un ingeniero como yo, ¿no? Entonces, esa combinación de romper la caja, ¿no? Ni siquiera es que hay cajas para explorar oportunidades, para luego encaminarlas en planes específicos para tener metas y pasos para conseguirlo. Esa dinámica son uno de los temas que manejar esa dinámica son unos temas más interesantes y retadores para mí, de lo personal, que por cierto sigo aprendiendo y me ha sumado mucho en mi vida profesional y mi aprendizaje como persona y como profesional también, ¿no? De todas maneras, la forma de pensar digamos, bastante estructurada y enfocada quizás hacia objetivos de un ingeniero industrial versus una forma más libre, más etérea, muchas veces creativa, obviamente de un artista, puede, si no es bien manejada, puede llegar a haber un crash, ¿no? Ahí, ¿cómo se gestiona eso? Claro, totalmente, ¿no? O sea, una persona creativa, justamente la creatividad del arte es la expresión, ¿no? Natural del ser humano, ¿no? Y por tanto no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene. Justamente esa es parte y romper los paradigmas, romper las ideas estructuradas, es parte de esta dinámica que tiene un artista, o ver más allá de un objeto y encontrarle en el arte contemporáneo un uso distinto a algo que tiene un fin inicial, ¿no? Y esa dinámica, yo diría que es parte de una coexistencia, una tolerancia, entendernos como complementos, ¿no? Complementos de un todo, eh, para lograr un objetivo, ¿no? Todos en el museo tenemos el mismo objetivo, pero tenemos abordajes completamente distintos a un problema. Entonces, entendemos esa diversidad y o sea, más que sentirnos competidores internos para ver quién tiene la mejor idea, sino lanzamos la idea y vemos cuáles son, digamos, cómo cada una de las partes con un diferente punto de vista le suma, ¿no? Entonces, yo diría que para lograr aprovechar esa diversidad, lo clave es la tolerancia a unas ideas distintas y renunciar a los egos personales. O sea, renunciar a los egos personales, esa tolerancia, Difícil son, para un artista, totalmente, totalmente. Y no para todo. yo creo que para todos, ¿no? Porque uno va a querer, tal vez en un momento que la idea que dijo fuera o que no sea criticada. Entonces, esa confianza, o sea, hay que generar confianza para bajar las barreras, y que haya tolerancia y que tu idea pueda ser, digamos, cuestionada, modificada, transformada en otra cosa para un objetivo. Entonces, las ideas no es que son de nadie, pero no, es irse tal vez a, a mejorar la idea, pero no nunca con la persona, ¿no? Entonces, esa confianza es clave para desarrollar esa transformación cultural en una organización como el MAL. Y creo que en realidad con cualquier otra organización, ¿no? No, y definitivamente lo estás haciendo muy bien y ya vamos a hablar un poco más en detalle de cuáles han sido los logros desde que estás al frente. Pero antes de eso, sería interesante, sobre todo ahora, ¿no? Donde los tiempos nos hacen o, o hacen que la sociedad cambie muchísimo más rápido, conceptos se mueven, instituciones estáticas se mueven mucho más ágiles, como tú dices. Entonces, incluso repensar el concepto de qué es un museo, a mí me interesa mucho, ¿no? Ujú. Entonces, algo que te quisiera preguntar es cómo tú explicas a un niño de 8 años qué es un museo, qué es un museo como el Mali, y sobre todo por qué es importante tenerlo de ese modo, ¿no? Bueno, un museo es un espacio eh, que busca la preservación de la memoria, ¿no? De una memoria colectiva, de dónde vinimos, qué es lo que hicimos, em, y
y genera un cuestionamiento al visitante de diferentes cosas, no necesariamente a dónde vamos, pero puede ser dónde estamos o qué pasó. Entonces, claro, hay diferentes tipos de museos, evidentemente. Yo estoy tal vez teniendo un abordaje más acerca de un museo de arte. Hay museos de otras índoles, museos más interactivos, museos de ciencias, ¿no? Pero hablando de un museo de arte como el Mali, que muestra, digamos, este recorrido del arte peruano, con más de 3000 años de historia, desde el arte precolombino, colonial, republicano, moderno, contemporáneo, ¿no? Y lo que busca a través de la colección que tiene, porque es una parte de todo el acervo cultural que existe en el país, el Mali tiene una parte, de una colección que no refleja evidentemente el total de la riqueza que tenemos en el Perú, busca preservar a la memoria, ¿no? Mostrarla a través de diferentes tipos de exposiciones, pero algo clave en esta, no solamente la preservarlo, sino acercar al visitante al museo, ¿no? Entonces, justo conversaba en la mañana con unas personas y le decía, no solamente es importante tener estas exhibiciones, estas exposiciones muy bien curadas, muy bien definidas, sino desarrollar programas públicos que atraigan también a los visitantes para diferentes tipos de públicos, ¿no? Porque en muchos casos el público, sobre todo en Latinoamérica, y hablando específicamente del Perú, no está muy acostumbrado a tener una experiencia tan, digamos, o sea, una experiencia de un museo, donde que es más contemplativa, ¿no? Están más acostumbrados a desarrollar experiencias más, digamos, de ida y vuelta, que tengan más interacción, Interactivas. interactivas. Entonces, lo que tiene que hacer un museo es, si tiene un objetivo de preservar la memoria, pero también acercar al público, entender al público y acercar experiencias, actividades que se centren también en estos públicos, ¿no? No digo que evidentemente un museo tenga que convertirse o sea, para nada, en un centro comercial que atraiga al público, para nada. Pero sí tiene que entender al público, entender su diversidad, su naturaleza, de dónde viene, cuáles son los lugares donde vienen, sus necesidades para que los programas públicos y actividades que realice estén alineados a ellos. Otro tema también que un museo hace ya creo que algunos años, creo que 3 ya, eh, el ICOM, que es el organismo mundial que rige a los museos, cambió la definición del museo y le agregó que tiene que tener un factor educativo. Entonces, un museo tiene por propósito, aparte de preservar la memoria y dar una experiencia del disfrute del visitante, también la educación, ¿no? El Museo de Arte de Lima tiene un área de educación que ya tiene este año, cumple 51 años y hemos tenido más de 1 millón de matrículas. Entonces ya lo venía haciendo por diversas circunstancias, pero tiene ese factor, ¿no? Tener con preservar la memoria, preservar este patrimonio a la eternidad, ¿no? Seguir construyendo en la recolección de nuevos objetos que preserven esta memoria, acercarla al público y educar, ¿no? Esto sería, digamos, como que tal vez un resumen muy corto de qué es la función de un museo, ¿no? Y entonces en esa dinámica de la educación y programas públicos hay muchísimo, muchísimo que hacer. El país, especialmente en Latinoamérica y en Perú, que no hay esa costumbre, ¿no? De ir a visitar un museo, ¿no? Y justamente por ahí va también mi siguiente pregunta, ¿no? El génesis del museo en general viene desde la élite, ¿no? Desde una élite económica, ¿no? Sobre todo, y social, obviamente, desde la posibilidad de tener suplidas las necesidades básicas y donde el hecho de coleccionar objetos, coleccionar arte, pues se vuelve ya un accesorio de un individuo o un grupo privilegiado, ¿no? Eso como génesis. Ahora, em, en, en, digamos, en el mundo occidental o desarrollado, eh, creo que se ha movido ya más allá de eso, se ha pasado al siguiente capítulo en donde se ha vuelto masivo. ¿Cuál es la situación que tú ves en el Perú y con la audiencia del Mali? ¿Crees que el arte sigue siendo elitista? Yo creo que no, en realidad, ¿no? Yo creo que no. Eh, el museo, por lo menos el Museo de Arte de Lima, que es un museo privado, pero que tiene un fin público, desarrolla en su dinámica muchos programas que son masivos y para nichos, ¿no?
Tenemos diferentes tipos de eventos, como por ejemplo la Noche Mali, que sucede los últimos, eh, en enero y febrero, los últimos jueves de cada mes, de marzo a diciembre, los últimos viernes de cada mes, que buscan ser masivos y que son una suerte de festivales que suceden en el museo, donde no solamente abrimos, por ejemplo, el museo de noche, eh, y tenemos visitas guiadas, sino hacemos concursos de baile, clases de canto, un concierto, que son programas públicos, digamos, que complementan la propuesta del museo dentro de las salas y los programas expositivos, ¿no? Entonces, buscan acercar al público a diferentes tipos de audiencias. Y evidentemente, el artista o el grupo, la banda que tenemos que toca, eh, acerca a un público distinto. Si tenemos una banda de salsa, va a todas las fans de la salsa, los va a llevar al museo. Si no hay algo que tenga que ver con cumbia, van a llevar a los cumbiamberos al museo. Y así sucesivamente. Entonces, buscamos estos programas para acercar a la gente al museo y que no lo vean, porque cuando el Museo de Arte Lima está en el Palacio de la Exposición, un edificio imponente, uno de los más bellos, creo que de la arquitectura peruana, imponente, hermoso, en un parque lindo. Entonces, claro, puede ser un poco, digamos, Intimidante lo. intimidante, ¿no? Entonces, con estos programas públicos buscamos que la gente se acerque al museo, lo sienta como parte propio y valga la redundancia, apropie también del espacio, ¿no? Entonces, sí, pero buscamos justamente ese tipo de actividades para acercarlas, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, la Feria del Patio, que la hacemos típicamente en mayo, en diciembre, que son ferias donde tenemos artesanos que exponen sus productos y que también hacemos también mini conciertos, unplugged, conversatorios. Entonces, estos programas públicos fortalecen la propuesta del museo y acercan a los públicos, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas suman, yo creo que ahora, algo que es bien, bien interesante, bien, bien simpático, hay muchos otros museos, tanto en el centro como en otras partes de la ciudad, que están teniendo, abren los museos de noche. Y eso me parece a mí fantástico. Fantástico porque acercan más a los museos a una dinámica, no solamente, digamos, de experiencia contemplativa, sino actividades interactivas con los visitantes, atrayendo a públicos que les puede interesar una actividad, luego les gusta y pueden ir a otra y también explorar los museos con mayor frecuencia, aprovechando que en muchos casos cambian la programación, ¿no? Entonces, yo diría que hay cada vez más apertura, nosotros tenemos cada vez más visitantes. Ahora, la brecha es enorme, enorme, yo creo que hay muchísimo por hacer, pero bueno, ahí estamos. O sea, son brechas muy grandes, ¿no? Entonces, estamos en ese reto, que es un reto enorme, ¿no? ¿La brecha te refieres a los visitantes versus los que no han visitado todavía o? Claro, o sea, por ejemplo, un dato curioso, un dato, no sé, perturbador, pero en Lima, no, al museo, lo visitan más o menos el 0,33% de los estudiantes de Lima Metropolitana, siendo uno de los museos más visitados del Perú. ¿Cuál es el Entonces, más visitado, sabes? por escolares, ¿no? Es el Museo Nacional de Historia y Antropología, según la data que está en el portal del ministerio, pero no hay esa, digamos, Y tampoco dice, tendrán mucho más, ¿no? O sea, no es que no, van a tener no, un 10%. estamos por ahí, la verdad. Y otro que tiene una gran cantidad de visitantes escolares es el MUSEM, por ejemplo, el Museo del Banco Central, ¿no? Pero estamos muy por ahí, ¿no? Pero las cantidades son muy bajas, ¿no? Lo que pasa es que se siente que el museo es una visita más recreativa que educativa, ¿no? Y es uno de los grandes necesidades que tenemos que hacer como museo para que se entienda también que el museo, mediante su colección y exhibiciones, puede tener un componente muy fuerte de educación porque refleja mediante objetos pictóricos, escultóricos, fotografías, cómo ha sido el quehacer y la experiencia y la expectativa de los peruanos que estuvieron en ese territorio. Entonces, te muestra parte de la historia, te muestra también parte de los textiles, la técnica, te muestra cómo se transformó ese territorio y la dinámica social. Entonces, te sirve como un insumo visual muy vivo y potente de ese quehacer. Entonces, eso es un reto súper, súper importante, ¿no? Ahora, ¿cómo surge el componente educativo del Mali, que tiene ya tantos años, que es también un componente bastante pionero, diría yo, ¿no? En el Perú. ¿De dónde salió? ¿Quién fue el visionario o cuál fue el origen?
Bueno, esta área de educación se crea hace 51 años. El museo Sí, este año cumple 71 y el año pasado tuvimos un grupo de aniversarios 70 y 50, este año 71 y 51. Em, Se funda, hay un grupo de miembros del consejo directivo que tienen esa iniciativa y se funda desarrollando, no estoy seguro, pero creo que uno de los primeros cursos fue Pequeños Artistas y Dibujo y Pintura, ¿no? Pequeños Artistas es un curso que hoy por hoy todavía sigue siendo de los más populares, donde los participantes, principalmente niños, tienen bailan, cantan y actúan, ¿no? Entonces por eso se llaman Pequeños Artistas, ¿no? Entonces, y tiene por ánimo encontrar, que vayan al museo público joven, aprovechando los espacios, la dinámica que tiene y esa vibra que tiene el museo, ¿no? Y a partir de ese tiempo, el Mali ha tenido 1 millón de matrículas. Por ahí siempre vamos a encontrar a alguien que estudió en el Mali, eso es algo bien, bien, bien singular, o estudió un curso, su primo estudió en el Mali, ¿no? En alianzas con otras instituciones, por ejemplo, en este verano tenemos 26 sedes, porque estamos en las clases de verano, se amplifica la cantidad de alumnos, entonces estamos en varias sedes, en varios distritos. Tenemos no solamente esos cursos, sino también cursos que tienen que ver con ya para extensión profesional, cursos de gestores culturales, ¿no? Que es un diplomado que dura 11 meses, un programa que tenemos en conjunto con la UNESCO, que hace un par de años tenemos un programa de becas para mujeres, que hace un par de años tuvimos la oportunidad de mostrarlo como caso de éxito en la sede UNESCO París. Hemos sacado cursos de curaduría. Hace ya año y medio hemos sacado cursos de diseño gráfico digital, diseño interior, de diseño de modas, buscando vincular también el arte con el diseño, que son evidentemente cosas distintas, pero tienen cierto grado de vinculación. Entonces, estamos en ese proceso. También estamos por desarrollar nuevos programas educativos que se adecúen más al uso de tecnología, no perdiendo evidentemente los cursos tradicionales que siempre van a ser importantes, necesarios, pero también entendemos que tenemos que vincularnos a los tiempos actuales y desarrollar nuevos programas para niños, para jóvenes que tengan que ver también con lo digital, que también es una nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? claro. Ahora, si hablamos de impacto, ¿no? Del impacto que tiene o que ha tenido el museo en este millón de personas, ¿no? Que claro, son a lo largo del tiempo, me imagino que muchos de ellos ya no estarán con nosotros, pero ¿cómo crees tú que el museo, en ese caso el programa, pero el museo en general, ¿no? Impacta en la sociedad y especialmente en la comunidad. Yo creo que, bueno, que primero que los programas educativos, los cursos de arte, dibujo, pintura, em, transforman la vida de las personas porque yo veo el arte como una herramienta de desarrollo de diferentes tipos de competencias, ¿no? Que le llaman habilidades blandas, ¿no? Mediante cada una de las variantes artísticas, el participante desarrolla diferentes tipos de competencias. Por ejemplo, ¿no? O sea, en un participante, y lo puedes ver, un chico que está estudiando, no sé, 6 meses de impro o de teatro, una persona que estudia teatro o artes escénicas en general, hablar no específicamente de un curso de ellos, desarrolla un autoconocimiento, una confianza. Si trabaja en un elenco, va a desarrollar trabajo en equipo. Sabemos, o sea, creo conocido por todos de que también el deporte desarrolla diferentes tipos de competencias necesarias para la vida, ¿no? Em, Trabajo en equipo, resiliencia. Igual sucede el arte, participar en un grupo o inclusive trabajar solo con un lienzo y con un pincel te ayuda a focalizarte, te ayuda también a manejar tu tiempo, te ayuda también a manejar y resolver temas de estrés. Entonces, el arte es una plataforma, digamos, la ejecución de una tarea artística en sus múltiples variantes, te ayuda a desarrollar diferentes tipos de competencias, ¿no? Entonces, yo veo realmente los programas educativos que desarrollamos, en general, no que desarrollamos nosotros, sino en general, sirven para este desarrollo de competencias en un mundo cada vez más abocado a tecnología y donde pues los jóvenes, los profesionales, tenemos que seguir desarrollando nuestras capacidades de comunicación, de expresión, de entendimiento, ¿no?
y de expresión de nuestras propias emociones, ¿no? No bloquearlas, sino expresarlas, canalizarlas y manejarlas, no utilizarlas, estas emociones, no bloquearlas, sino utilizarlas de motor para que nos motiven, valga la redundancia, nuestras propias acciones. Entonces, yo creo que ese impacto se da mediante el desarrollo de diferentes tipos de competencias en los programas educativos. Y ahora, en los programas expositivos, las exposiciones, yo creo que ha generado gran cantidad de preguntas y reflexiones en los visitantes, ¿no? O sea, hay obras que a mí, una obra me puede evocar algún tipo de emoción y sentimiento, por cierto, distinta a lo que el artista quiso decir, quiso expresar, a ti te puede mostrar otra, a otra persona, las personas que están grabando aquí el podcast, otra. Entonces, y no hay una respuesta definitiva porque justamente el arte tiene esa ductilidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiso decir el artista? De repente quiso decir algo, pero tú interpretaste otra, porque bajo tu background y tu situación actual, tú tienes una sensibilidad distinta, ¿no? Entonces, ese valor que le genera a la sociedad, ese proceso de reflexión y conexión con uno que normalmente no tienes porque estás en mil cosas, ¿no? En otra cosa y no te permites esa conexión con tu yo, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es uno de los principales aportes de un museo, conectarte con uno mismo, con tus emociones, sobre todo en la parte expositiva de las salas, ¿no? Claro. Sí, no creo que sea fácil realmente generar indicadores, o sea, no creo que hayan indicadores realmente que te puedan permitir medir el éxito de un programa, salvo que sea que puede ser usado, por ejemplo, para conseguir un trabajo eventualmente, ¿no? Pero mucho de esto es a nivel incluso espiritual, ¿no? Y crecimiento en general de la sociedad. De todas maneras, ¿se te ocurre alguna anécdota o alguien en particular que puedes decir, que puedas darnos como ejemplo de alguien que, por ejemplo, se volvió un artista famoso luego de pasar por la escuela o que gracias a una exposición en el Mali eh, tuvo algún tipo de repercusión mayor? No sé si por ahí tienes algo. O sea, de lo que veo, no tengo digamos, un ejemplo así tan conocido por todos, Ujú. ¿no? Pero lo veo, por ejemplo, en los alumnos que estudian en el Mali, por ejemplo, em, tenemos un curso que tiene que ver con, no me acuerdo el nombre específico, pero tiene que ver con la expresión oral. O los cursos de debate donde el participante tiene que hacer una declamación, por ejemplo, en público, ¿no? Entonces son participantes que comienzan el programa, que duran algunos meses y tienen unas serias capacidades de comunicación. No tienen temor a hablar en público, y luego en las muestras que tenemos de los cursos, son chicos de 10, 12 años, 15 años y chicos de 10 años, ¿no? Que tienen la capacidad de pararse luego del programa y hablar en un público, en un auditorio lleno de 245 personas, que es la capacidad de nuestro auditorio. Entonces, tú ves que están declamando de poesía o están declamando, digamos, algo, alguna prosa en general, ¿no? No solamente un verso, y tú lo ves que lo hacen con una seguridad alucinante, ¿no? Y tú los viste meses atrás y pues estaban ahí escondidos. Entonces, eso para mí es fascinante, ¿no? O sea, que tengan esa seguridad del manejo de sus emociones, y que tengan esa capacidad luego comunicativa. Ahí, por ejemplo, es súper visible, digamos, el cambio. Hay otros cambios que son más profundos, ¿no? Que no son tan visibles, que sí se pueden medir, pero también, por cierto, en muchos casos el desarrollo de competencias, sobre todo en un niño y un joven, no es en línea recta. Entonces es difícil medir porque requieren un montón de variables que van en conjunto. Entonces, no es una línea recta, ¿no? O sea, el desarrollo de competencias en niños jóvenes, inclusive en adultos, no es una situación completamente lineal. Pero sí hay herramientas. Esa medición, que soy ingeniero, es un tema que me apasiona, pero justamente por la complejidad, ¿no? Pero regresando a lo anterior, donde
Eso es más que evidente, por ejemplo, es cuando uno de los chicos que están en la rama de las artes escénicas en los diferentes programas tiene la capacidad luego de comunicar de una manera tan segura, tan poderosa, tan convincente algo, ¿no? Eso para mí es súper, súper interesante, súper enriquecedor, ¿no? Pero me interesa desarrollar eso un poco más acerca de eso que te apasiona ahora. O sea, cómo realmente tener mediciones de éxito, ¿no? O de impacto. ¿Has experimentado ahí un poco más con modelos, a lo mejor, o Sí, mira, hace un tiempo tuvimos un programa de algunos meses que desarrollamos con UNASEM en Manchay, por ejemplo, desarrollamos 2 programas, uno que tenía que ver de arte con material reciclado y otro que tenía que ver justamente con, artes escénicas. El de material reciclado era para chicos de primaria, el otro era para chicos de secundaria, ¿no? Entonces, a través de rúbricas, para los de secundaria, rúbricas que tienen que ver con una escala de Likert con encuestas, escala de Likert de 1 al 5, el participante se evalúa, el compañero te evalúa, el profesor te evalúan en casa. Logramos en los chicos de secundaria una medición, era sí, creo que era con autoconfianza, conocimiento y trabajo en equipo. Entonces vimos, luego de un tiempo que participaron estos chicos, una mejora significativa en sus competencias, ¿no? Ahora, digamos, un experto, yo también lo digo, oye, pero es difícil medir ese tipo de desarrollo de competencias con una escala, con un esquema de 360, porque tienes la autoevaluación, la evaluación de tus pares, del profesor, ¿no? Y en tu casa, ¿no? Entonces, pero igual, ese conjunto de variables mostró una mejora significativa. Y con los chicos de primaria medimos, por ejemplo, creatividad, conciencia sobre el tema del reciclaje y el cambio climático, porque era lo que queríamos también transmitir, y también el manejo del tiempo, ¿no? O sea, porque teníamos tiempos acotados. Entonces, esas son las competencias que mediante esos talleres quisimos nosotros trabajar, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Claro, no solamente en el quehacer del programa educativo, sino se logra mediante el contenido, o sea, cuál es el objeto de estudio, de trabajo, que puede ser la obra, puede ser el objeto que están trabajando, y también clave es el docente. El proceso de retroalimentación del docente para la evaluación y el desarrollo de las competencias es sumamente clave, o sea, no va a funcionar por una conjunción de astros, sino que el profesor tiene que ser el facilitador mediante el objeto de estudio, ¿no? O de trabajo y la retroalimentación que da. Entonces, sí hay, digamos, casos que hemos nosotros medido esos impactos. Es complejo porque por ejemplo, un chico está estudiando, no sé, artes escénicas, ya que lo he utilizado tanto de ejemplo, tiene otras variables que usted en su casa, que también está haciendo otro deporte, entonces es complejo de medir, pero para mí es algo que es muy, muy interesante, una persona entusiasta del arte, pero con un DNI de ingeniero, entonces es algo que digamos, me gusta mucho medir las cosas, pero hay algo que se siente, igual también se ve, pero sí lo hemos medido y hemos tenido avances en eso, ¿no? claro, claro. Ahora avanzando un poquito, que realmente, esto constituye un caso de éxito para los museos, yo creo, lo que ha venido haciendo el Mali, lo que estás haciendo ahora también al frente. Am, ¿Cómo ha logrado el museo volverse sostenible sin depender de las donaciones como el 90% de los museos del mundo? Bueno, el Museo de Arte de Lima es un museo que tiene muchos años, tiene, como decía, ya más de 70 años. Es un museo de larga data, un museo privado, con un patronato que es muy, 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 muy sólido, que es parte básica de este esfuerzo. Digamos que, pero una de las principales fuentes de ingreso del museo viene de los programas educativos, que si bien es cierto, salvo los proyectos que tenemos de impacto de artesanos y artistas, que tenemos un proyecto de capacitación a artesanos y artistas, la mayoría de programas tienen un costo, ¿no? Tienen un precio. Este precio, por cierto, por hora está en un percentil 33, más o menos, 30, 33.
está por debajo del promedio de mercado, y también la posibilidad que tenemos de hacer una organización sin ánimo de lucro es que pagamos por encima del promedio de mercado, ¿no? Entonces, tenemos esa singularidad y a pesar de eso nos permite que ese dinero recaudado nos sirva de fuente de ingresos, ¿no? Digamos, ¿cómo se logra? Digamos que es teniendo, dando un servicio de calidad, enfocándose mucho en la calidad, el contenido, la capacitación de los docentes, ¿no? Eso es primero dar un buen servicio, capacitar, vincular muy bien el contenido que se desarrolla, ¿no? Otro tema también es encontrar y aprovechar las oportunidades que puedan salir y también vincular los programas educativos que desarrollamos con los contenidos en el museo, ¿no? Entonces, el museo, digamos, es económicamente sostenible por justamente lograr un ecosistema que haga funcionar a cada una de las partes. O sea, el museo, la principal fuente de ingresos viene de los programas educativos, luego está las donaciones de nuestro patronato, también tenemos fuentes relevantes como nuestras subastas, nuestra cena de gala, nuestro alquiler de espacios, la boletería y la tienda, y sobre todo los ingresos de tickets representan más o menos como el 6% de los ingresos. Eso no, casi, bueno, ahora sí, porque hemos mejorado, tenemos cada vez más turistas extranjeros, pero antes, el 2023, eso no, los visitantes, la cantidad de los ingresos por visitantes prácticamente no cubría los ingresos, los gastos de luz eléctrica, mantenimiento y seguridad del edificio. Entonces, un museo tiene que, pero igual, no cubren los costos, pero un museo sin gente está muerto. Nuestra principal preocupación siempre van a ser los visitantes. Un museo que tiene visitantes está vivo y eso hace que todo el ecosistema del museo funcione, ¿no? Y que esté vivo es con visitantes y que se lleve una grata experiencia, ¿no? Entonces, no solamente es desarrollar una exposición súper, súper buena, sino darle al visitante también una experiencia completa, ¿no? Entonces, es parte de labor que tenemos, ¿no? Y el reto, ¿no? El reto para acomodarnos a las dinámicas distintas que hay, ¿no? Sí, eso realmente me resulta fascinante y ahí quisiera doblar un poco en en repreguntarte cómo lograste combinar esas estrategias empresariales con el mundo del arte. A mí me parece que es algo que no es evidente. O sea, sí, o sea, no voy a negar que sí es complejo, o sea, es complejo porque, digamos, hay una dinámica distinta, pero yo creo que es básicamente tolerancia, confianza y ver realmente que diferentes ideas pueden coexistir, ¿no? Y nosotros tenemos algo que nos ha sumado, por ejemplo, en el museo, es que tenemos objetivos estratégicos claros, ¿no? O sea, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que tenemos en el museo? En este 2025 son 4, ¿no? Es afianzar el posicionamiento como institución cultural, mejorar el relacionamiento interno y externo, la sostenibilidad de triple impacto económico, social y ambiental. Y el último, que antes era una táctica y es un objetivo estratégico, es la transformación digital. Entonces, lograr que el equipo del museo, todo el mundo entienda. Y claro, los planes de trabajo no solamente están enfocados del área, ni plan de trabajo del área, sino están vinculados a un objetivo estratégico, a una táctica, y el área, no sé, pues de taller de restauración entiende cómo le suma y como otra área de educación, también un objetivo estratégico. Entonces, eso hace que las áreas entiendan cómo se interrelacionan una a otra y cómo le suman a la institución y no se sientan parte de, o sea, islas, sino parte de un ecosistema y se sientan parte de un todo. Entonces, eso se logra, digamos, trazando objetivos, ¿no? Tácticas y logrando esta vinculación del equipo a algo más grande y que se sientan partícipes de, ¿no? O sea, ahí vamos. No puedo decir o sea, estamos en una construcción, definitivamente hemos venido avanzando muy bien, pero las brechas son muy grandes, ¿no? Y los retos también son muy grandes. Entonces, venimos haciendo las cosas con lo mejor, con nuestro mejor esfuerzo y con mucha humildad, ¿no? Con mucha humildad y hay muchas cosas todavía que mejorar al interno, pero creo que vamos bien y hay muchas dinámicas también sociales que impactan también en un museo que tiene una naturaleza
justamente de libertad, ¿no? De libertad de expresión, libertad de pensamiento, de libertad de actuar, ¿no? Varias personas que te conocen, pero no solamente te conocen, sino que trabajan contigo en el mismo museo, están de acuerdo en que eres un excelente jefe, este, tengo que decirlo. Y me interesaría preguntarte a ti, ¿cómo defines tu estilo de liderazgo? No sé si, no sé si, no, me gustaría ser un excelente jefe, la verdad, trato de serlo. Eh, si me dijeras si me considero yo un excelente jefe, yo diría que no. Quiero ser, no, quiero ser, digamos, transparente. Intento, yo diría que es muy enfocado, o trato de ser enfocado en, en las personas. Trato siempre de, o sea, me preocupo o busco preocuparme de la gente, la verdad, ¿no? Eh, Trazar cuáles son las cosas cuáles son los objetivos y siempre dar una retroalimentación, ¿no? Dar una retroalimentación positiva o negativa, pero eso no significa, no es malo, ¿no? O sea, es cuando uno le da un objetivo a una persona y uno le pidió A, ¿no? Hacer A y te entrega A más B, un poquito más, eh, es una responsabilidad felicitar a la persona. Oye, bien, o sea, yo te encargué A y me entregaste A y un cachito uno y me entregaste 1.01, bien. Qué bien es 0.1, no lo tenía planeado. Gracias. Qué bien. Igual, si entregó uno, si le pediste uno y te entregó 0.99, oye, tú no me entregaste el 0.1%, o sea, faltó. Entonces, esas retroalimentaciones tienen que ser constantes, claras, empáticas, transparentes, sinceras, ¿no? Entonces, y decir, oye, esto es a donde nosotros queremos llegar. Pero decir, o sea, hay que ser justo, porque si cuando diste el 1.01 y diste el 0.1, te tengo que felicitar. Pero cuando diste el 0. También el 0.01 menos, también te tengo que decir. No fue específicamente lo que pedí. Entonces, esa es una transparencia, una confianza que se debe ir logrando, lograr equilibrar un buen clima laboral, hablando siempre claramente y transparentemente con la gente, siendo flexible también, porque todos somos humanos, tenemos problemas. Entonces, el museo como institución es muy flexible también con la gente y es algo que creo que mucha gente de ahí valora, ¿no? Y eso es, digamos, lo que yo busco, ¿no? O sea, trato de ser, la verdad, dar lo mejor y bueno, ahí voy, buscando siempre mejorar como persona y como profesional. Y tengo que decir que mi experiencia en el museo, a mí personalmente me ha enriquecido porque a diferencia de mis experiencias pasadas, me he encontrado con gente muy distinta. Y encontrarme con gente muy distinta me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado a ser más creativo, más rápido, ¿no? Con un pensamiento estructurado, pero me ha enseñado a ser más rápido, más ágil, más empático, y estoy en ese camino todavía, ¿no? Que me falta, yo sé que muchísimo, pero he aprendido mucho yo estando en el museo, y sé que voy a seguir aprendiendo mucho más. Más amante del arte te faltó, ¿también? También mientras más conozco, del arte y más o sea, más conozco, más me gusta. Más me gusta porque sé cuál es la historia detrás de un objeto, ¿no? O sea, uno puede ver un objeto, le llama la atención, el estilo, la técnica, la imagen que representa, pero en muchos casos la historia que está detrás del objeto y lo que pasó, dónde estuvo, cómo llegó ahí, en manos de quién pasó, también le suma mucho a esa narrativa, a esa historia que tiene el objeto detrás, ¿no? En muchos casos es inclusive hasta más importante para algunos, ¿no? Esta historia, ¿no? Entonces, mientras más conozco y más entiendo la vinculación entre los artistas o las variantes artísticas, más le agarro el gusto. Un, Sigo todavía en continuo aprendizaje, soy un entusiasta, ¿no? No puedo decir que conozco, ¿no? Pero ahí estoy en la lucha. ¿Y dónde te imaginas o te imaginarías al Mali en unos 10 años? ¿Dónde te gustaría verlo? Definitivamente me gustaría verlo en más provincias del Perú. Ya hemos tenido algunos impactos puntuales, capacitando.
mediante programas educativos hemos capacitado a artesanos en Cajamarca, hemos capacitado también a artesanos en Moquegua. Estamos por comenzar a capacitar artesanos en Ayacucho. En un par de meses vamos a comenzar también en Paramonga, Pativilca, Barranca y Supe, ¿no? Con programas de capacitación a artesanos. El Mali tiene por objeto la democratización del arte y la cultura y también la profesionalización del sector cultura. Y eso también abarca a los artesanos, ¿no? Artesanos artistas que no han tenido acceso a, digamos, a herramientas que le permiten mejorar sus emprendimientos, ¿no? Culturales, ¿no? Entonces, este proyecto que se llama Mal Impulsa busca justamente mejorar estos emprendimientos y mediante esas iniciativas en alianzas con otras instituciones hemos logrado estas iniciativas que tenemos planificadas, que hemos logrado el año pasado y que tenemos pensada el siguiente y la idea es continuar. Estamos explorando en Lambayeque y también por ahí no sé si mencioné ahorita, pero vamos a arrancar pronto en Ayacucho. Entonces, mediante estos programas educativos estamos logrando impactar en otras regiones, ¿no? Y lo logramos mediante voluntarios, ¿no? Que son los que apoyan para dictar estos programas de capacitación a artesanos. Y estamos ofreciendo también las plataformas que tiene el museo, como la Feria del Patio, que son estas ferias grandes que tenemos, y eventualmente podrían ser, por ejemplo, como lo ha sido con un artesano de Moquegua, que puedan ofrecer sus productos en la tienda del museo. Entonces, se les brinda capacitación y también los espacios para que puedan comercializar sus productos. Es una manera de sumar. Y otro tema también que es más, digamos, otro segundo objetivo es lograr en colaboración, en co-creación con entidades locales, lograr presencia en otra provincia del país con una sede fija, que sea una suerte de espacio expositivo, educativo, con programas públicos, co-creado con las comunidades locales. No, no es llevar el Mali, no es como que expandir el Mali, que sea el Mali, no sé, Moquegua, ya que dije Moquegua, ¿no? No, 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 es una cosa distinta, co-creada con la naturaleza local, con el arte local, con los públicos locales, ¿no? No es como no sé, pues, como un McDonald's que es el mismo en todos lados, sino algo distinto, ¿no? Pero esa cercanía con las comunidades locales, con estos procesos de co-creación, es algo que vería, ¿no? Y también es, evidentemente, tener cada vez mayor cantidad de visitantes, especialmente escolares, ¿no? Eso sería, digamos, de aquí a 10 años, lograr, ¿por qué no?, alcanzar 1 millón de visitantes, ¿no? Que en otras ¿Cuántos realidades, tienen ahora? más de 150,000, ¿no? Entonces, para lograr esa cantidad de visitantes, definitivamente tendríamos que ampliar los espacios del museo. Nuestro museo, según lo que hemos estimado, para dar un buen servicio en capacidades, no sé, de la tienda, del restaurante, de los baños, servicios en general, puede atender hasta 600,000 visitantes al año, ¿no? Tomando en cuenta una distribución donde evidentemente los sábados y domingos va a haber más gente, pero si me dices de aquí 10 años, yo diría que 1 millón de visitantes sería algo que, diríamos, vamos por buen camino. Igual, las brechas versus otros museos, digamos, del mundo, los más visitados, son muy grandes. Pero igual, eso sería, por ejemplo, cuál sería mi expectativa, ¿no? Y amplificar con estos programas sociales, visitantes y tener espacio de co-creación en regiones con entidades locales, con artistas, artesanos, ¿no? Eso sería mi sueño. Ahora dentro de esta, poco concatenando, tú tienes un panorama bastante completo desde tu espacio de lo que sucede también en el Perú, ¿no? En ese sentido, te pido que hagas un poco un zoom out, ¿no? Y nos cuentes qué desafíos ves tú en general en el área del arte, de la cultura en el Perú y cómo se podría empezar a solventarlos. Yo creo que, bueno, el arte en general y la cultura, uno de los principales desafíos es que creo que no se le asigna un valor, ¿no? Em, la entrada al museo, ¿De eso parte cues de quién? ¿ah? ¿De parte de la sociedad o Por del parte de la gobierno? sociedad, Ah, ¿no? O se piensa que eso no que eso debe ser gratis, ¿no? Justo estaba hoy día en la mañana conversando, con una persona y claro, o sea,
la gente asume que estas cosas tienen que ser gratis, pero evidentemente hay creatividad, hay personas detrás y tiene un costo, o sea, todo tiene un costo y se le asigna un valor. Normalmente cuando hacemos el museo totalmente gratis, ahora tenemos los jueves gratis por una empresa que nos está apoyando, pero cuando hacemos el museo gratis, que no sea un día específico por una razón específica, no va menos gente, ¿no? Entonces, algo que hemos visto, porque finalmente, humanamente, uno cuando dice que es gratis, si es gratis todo el año, vas a posponer la visita, algún momento iré, no le asignas mentalmente un valor. La boletería no es la principal fuente de ingresos del museo, pero sí te da una percepción de valor, ¿no? No es el propósito del museo, en verdad, cobrar, pero tiene costos operativos. Y al asignarle un precio, le estás asignando un valor, intrínsecamente. Estás dejando de hacer una cosa por hacer otra. Entonces, eso también a una institución cultural le da la presión de dar un buen servicio. Entonces, por ahí hay una suerte de reciprocidad. Tú estás pagando y me tienes que exigir, porque si me estás pagando también me exiges, y está bien, yo no estoy diciendo que no. Entonces, uno de los retos es que yo creo que a las actividades artísticas, culturales, no se le está dando el valor, y eso es fundamental. Otro reto es que las instituciones educativas, perdón, artísticas o culturales, no están pensando en muchos casos en la experiencia del usuario. La experiencia del usuario no solamente es, no sé, una sala de exposición o una obra de teatro específicamente, sino todos los procesos previos, desde que lo compras las entradas, dónde estacionas, qué vas a comer, si ahí tienen los baños suficientes. Entonces, las instituciones culturales, artísticas, tienen que pensar en todo eso, porque un visitante va a querer los mismos servicios completos. Entonces, la experiencia del usuario no es solamente el quehacer artístico, sino todo lo que está componente detrás es un factor. Entonces, que la gente entienda ese valor y también que las instituciones culturales podamos brindar una experiencia enfocada en el usuario, yo creo que es uno de los principales retos. Cambiar ese chip, ¿no? Cambiar ese chip y no solamente qué bonito desarrollé mi exposición o mi programa o mi obra o lo que sea, y ahora que vengan, sino que tenemos que atraerlos, entendiendo su naturaleza y desarrollando una suerte de experiencias eh, que los atraigan, ¿no? O sea, y de servicio complementarios. Entonces, ese cambio de chip y paradigma es clave tanto en los visitantes como en los gestores culturales, ¿no? Entonces, hay un recambio de paradigma que por eso es un gran reto, ¿no? Es un gran reto. El papel del Estado, del gobierno, del ministerio, ¿dónde lo pones? Yo creo que el Estado tiene que ser un facilitador, ¿no? De conexión entre. Yo veo en el tema de la cultura, bueno, en el tema de la cultura, el rol del Estado es fundamental también en la preservación del patrimonio, ¿no? Pero también un facilitador entre el sector privado, la función pública, el ciudadano, ¿no? Yo creo que sobre todo en el sector cultura per se, tiene un rol fundamental en la preservación del patrimonio, porque puede haber instituciones más jóvenes que sean también privadas, que tengan ese patrimonio, pero tengan, digamos, una corta vida, ¿no? El Mali tiene 70 años, un museo con bastantes años, y la persona del pero la preservación del patrimonio tiene que ser siempre pensado a perpetuidad. O sea, el Museo de Arte de Lima, un museo, tiene que ser pensado no aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 50 años, a 100 años, tiene que ser pensado al infinito. Entonces, uno de los roles de Estado es preservar ese patrimonio y proyectarse a la eternidad, literal, literal, porque tiene un rol sumamente clave, ¿no? Y adicionalmente yo le agregaría, como te decía, este rol de articulador y facilitador mediante políticas públicas, para que otros actores y también el privado vea este rubro como una fuente de inversión también, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre, y también la gastronomía es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la cultura, y nadie se le ocurre que un restaurante tiene que ser gratis. A nadie se le ocurre eso, ¿no? O sea, no, es la cultura, no, sí. Es parte, digamos, la expresión cultural, ¿no? Pero a nadie se le ocurre que eso tiene que ser gratis. Evidentemente hay
una compra de un insumo, una mano de obra. Igual sucede en las otras industrias culturales, ¿no? Claro, es un ejemplo distinto, pero lo quiero utilizar, digamos, para ejemplificar, digamos, una dinámica, ¿no? Entonces, yo lo vería así, ¿no? Como estos dos factores críticos de preservación a la eternidad, literal, y como un rol facilitador entre diferentes actores, ¿no? Gustavo, cuéntame, ¿qué le dirías a una persona que quiere trabajar en gestión cultural, pero no viene del arte? Un poquito más o menos como tu Como caso. yo, que se prepare, que se prepare para una dinámica, digamos, distinta, mucho más, digamos, ágil, ¿no? Con una sensibilidad distinta también, ¿no? Pero, pero yo pienso más, por ejemplo, me gusta sumar el equipo del museo a las personas que están trabajando, que está incorporando, gente que tenga el feeling, que tenga el amor por la expresión artística o por el propósito del museo, que tiene ese propósito de la preservación de, digamos, el patrimonio, pero también la democratización del arte y la cultura en el país y que tengan ese amor, que sumen. No tienen el conocimiento, pero nos pueden traer mejores prácticas de otros sectores. Entonces, esas buenas prácticas en la gestión de diferentes cosas, de cómo gestionar, no sé, pues a los públicos, cómo gestionar una plataforma, cómo gestionar relaciones, nos pueden sumar. Hay que adecuarlas, evidentemente, a la realidad, pero todo eso para nosotros nos suma. Entonces, yo diría que si están vinculados a ese propósito, y tienen las competencias necesarias para la posición, bienvenidos. Bienvenidos pero en un museo como el Mali y muchos museos, son museos que uno puede decir: "Oye, un museo todo está quieto". No, no, no. Justamente un museo que está quieto, pues no está muerto, tiene que tener visitantes, tiene que tener dinámica, y un museo de arte propiamente también tiene que tener discusión, ¿no? Tiene que de una u otra manera provoca, porque te genera emoción, ¿no? Porque el arte es justamente esa expresión de la emoción, entonces tiene que moverte. Entonces, tiene que estar preparado para el movimiento y la acción. Gustavo, ¿tú has fracasado? ¿Cuál ha sido la mayor, o digamos, cuál ha sido la mayor lección de tu carrera? O sea, fracasos tengo un montón, ¿no? Eh Fracasos de proyectos, en organizaciones donde he trabajado muchos, ¿no? Yo creo que yo creo que es importante entender, alguna vez se lo he dicho a mi equipo, que no es lo importante es ganar el torneo. No hay que ganar todos los partidos 3-0, 5-0, 7-0. O sea, si te meten un gol, nos metieron un gol, nos metieron 3 goles, pero metimos 4. O sea, ganamos 4-3. Oye, pero estamos ganando 4-0. Y luego hiciste 3 cambios y te metieron, pues ya no importa, pero ganaste el partido. O sea, lo importante es ganar el partido, mantener el marcador en positivo y así como un entrenador, hacer cambios y probar cosas nuevas. Entonces, lo importante es ganar el campeonato. O sea, plantearte hay cosas que uno tiene que lograr y tienes que acostumbrarte a que te metan goles. Y en esa prueba de nuevas jugadas, haciendo el símil del fútbol, no soy muy futbolero, porque no sé por qué he utilizado ese ejemplo, pero te pueden hacer, estás probando una jugada, te puede hacer una guacha, a cualquiera, una guacha le da, no sé, pues, no sé, te puede dar pica, ¿no? Pero tienes que acostumbrarte a arriesgarte, pero no importa, o sea, no importante es fallar, es importante que el marcador completo esté bien, ¿no? Entonces, en esa idea hay muchos proyectos, muchos programas, ideas, iniciativas que no me han salido bien a la primera, o sea, tengo muchísimos, ¿no? Em, los programas que sacamos inicialmente, en educación, algunos no funcionaron, eran muy largos, inicialmente comenzamos híbrido, luego volvimos presencial, virtual. Pues claro, hicimos estudios de mercado, pero claro, esos estudios de mercado tienen que ver, no es un análisis muestral, entonces no entendimos muy bien porque tal vez tuvimos un análisis sesgado del grupo poblacional, y luego entendimos más la naturaleza y adoptamos los programas. Entonces, la idea más bien es actuar rápido, no quedarse quieto, siempre trabajar con un plan.
O sea, yo diría que siempre hay que tener un plan, ¿no? Pero hay que ser ágil, hay que hacer un plan bien consensuado, bien trabajado, bien estructurado, bien analizado, y luego una vez que tienes el plan, tú no sabes cómo va a darse las circunstancias del mercado, qué hace uno, qué hace el otro, hay inflación, huelga, Dios sabe qué puede pasar y tú tienes que actuar rápido. Entonces, tienes que actuar y tomar decisiones. Entonces, en esa dinámica, fracasos tengo muchísimos. Seguramente continuaré fracasando, en algunos me tiran más goles, pero eso no es importante. O sea, lo importante es salir adelante, aprender de los errores y ganar el campeonato. Que tus grandes cifras, tus no negociables se mantengan bien, tu equipo se mantenga bien y van a venir goles en contra. Eso no le veo ningún problema. Hay que, digamos, acostumbrarse a eso, ¿no? Y aprenderlo, aprender y entender que son parte de. Y si te va todo muy bien, pues de repente no estás arriesgando lo suficiente, ¿no? Entonces, tal vez es el momento para arriesgar algo, para que de las 7 cosas que tienes, ¿no? Como malabarista, alguna se caiga, ¿no? Prueba algo distinto, prueba un nuevo truco, no sé, prueba algo distinto, arriésgate, ¿no? Claro, obviamente riesgos controlados, porque no vas a arriesgar lo más importante, pero esa es mi filosofía, ¿no? O sea, aprender y experimentar, ¿no? Oye, y en esa misma vena de Gustavo, el mentor, si tuvieras acá tu mentorizado, tu mentí, ¿qué consejos millonarios les darías para la vida? Consejo, que nada, que puede ser parecer trillado, no sé lo que voy a decir, pero que se enfoquen o sea, que tengan un objetivo, siempre tener un objetivo, ya sea en la vida, en los negocios, en la empresa que uno tenga, tener un sueño, una meta, que sea retadora pero alcanzable, ¿no? Que uno sepa, oye, mira, yo puedo alcanzar, en 10 años puedo alcanzar 1 millón de visitantes, sí, es retador, definitivamente, pero si se puede hacer, sí. Entonces, ir a algo, ¿no? Y también compartir esas metas con otros. Entonces, a veces, para mí, compartirlas con otros te compromete más, verbalizarlo te compromete más porque ya lo dije, porque ya lo verbalicé. Entonces, eso de no, dilo para ti nomás, porque no, yo lo comparto a lo grande y eso me motiva más, me energiza más. Hay gente que te va a criticar y tienes que tomar las cosas críticas positivas para ver, oye, de repente sí tienes razón, ¿no? Entonces diría que pensar en grande y acostumbrarte que va a ser un camino duro, difícil, y que te vas a caer, ¿no? Y que va a pasar, pero eso no es malo. O sea, como decía el mismo ejemplo del fútbol, ¿no? Ganaste el campeonato, todos los partidos 3-0, no hiciste ningún cambio. ¿Eso es éxito? Probablemente sí, ¿no? Pero el objetivo era ganar todos los partidos 3-0 o el objetivo era ganar el campeonato. Si probaste nuevas cosas, te equivocaste, probablemente el próximo campeonato, o sea, mirándolo como un campeonato fuera un año, ¿no? Vas a hacerlo mejor, porque probaste y supiste de dónde arriesgar. Lo importante es las cosas claves, pues ten cuidado con esas claves, ¿no? Lo que te dan de comer, lo que te genera la sostenibilidad económica, eso sí, que pues no lo arriesgues, pues, ¿no? Si es un delantero muy fuerte, no vas a cambiar el arquero, pues, ¿no? O sea, ese manténlo ahí, pues, ¿no? Cambia la banda derecha, ¿no? O sea, no hay que ser tampoco suicida, ¿no? Entonces yo diría que y disfrutar mucho del camino, ¿no? Disfrutar mucho del camino, mucho de las personas, y siempre tener una mentalidad positiva, ¿no? El dinero, ¿qué tan importante es? El dinero es el dinero es no tiene que ser visto como un fin para mí, sino como un medio para conseguir cosas, con más, digamos, más bienestar, más recursos, más infraestructura. Claro, todos tenemos que necesitamos dinero para vivir y para intercambiarlo por algo, ¿no? Entonces el dinero tiene que ser visto más que como un fin, como un medio para conseguir algo más. Puede ser más dinero que nos sirva para, digamos, tener más recursos, más capacidades, más posibilidades, ¿no? Más espacios, más programas, ¿no? Entonces, yo le diría que el dinero es totalmente necesario porque es la herramienta más justa de intercambio para conseguir bienes, servicios y lograr hacer crecer algo. Entonces, yo diría que
el dinero es un medio relevante, importantísimo, que hay que cuidar, hay que saber conseguir y mantener y hacerlo crecer, ¿no? ¿Tu obra favorita en el Mali cuál es? A ver, mi obra favorita del Mali, yo diría que son Los funerales de Santa Rosa. Es una obra de Teófilo Castillo, es una obra muy, muy, muy simpática de arte republicano. Em, es a mí me gusta mucho porque tiene un movimiento muy, o sea, se disfruta muy distinto cuando estás de cerca, de lejos, tiene una sensación de mucho movimiento, tiene una como una aura, no sé, mística, por decirlo de alguna manera. Me encanta esa obra, ¿no? Visualmente me parece que tiene muchísimo, muchísimo movimiento. Esa es mi obra favorita. Hay obras también de la colección que son muy, muy simpáticas, muy interesantes, pero esa definitivamente es una de mis favoritas. Genial. Y finalmente, si tuvieras la atención del mundo ahorita y pudieras cambiar una sola cosa, ¿qué cambiarías? En este momento, y si pudiera cambiar, yo diría que en este momento, febrero 2025, tolerancia. Tolerancia. O sea, creo que estamos viviendo un momento de polarización enorme y eso trae quiebres muy complicados y tolerancia de un pensamiento distinto, porque las personas somos distintos, las sociedades somos distintos, las comunidades son distintas, tienen diferentes maneras de ver el mundo y esa tolerancia que lleva a la confianza, el respeto, es fundamental para tener un buen orden social y progreso. Entonces, en vez de ver las cosas, o sea, eso, porque esa polarización que existe hoy por hoy, para mí personalmente es preocupante y no va a traer, creo yo, no va a traer cosas positivas. Entonces, la tolerancia es fundamental para tener una sociedad que sea sana, equilibrada y que crezca y disminuya las desigualdades, ¿no? Uno puede pensar distinto, está bien, pero la tolerancia es fundamental, ¿no? ¿Y Eso. cómo cultivas la tolerancia? O sea, yo creo que no ser un incendiario de las posiciones distintas al uno, ¿no? O sea, oye, tú piensas distinto y es atacar, es no atacar al otro, puedes atacar una idea, pero no a la persona. Entonces, yo creo que cuando se ataca a la persona, ya vas más allá. Hay una dinámica, una suerte de influencia hoy en el mundo de de ser de la violencia, por lo menos verbal y bueno, también militar, em, eso creo que nos está trayendo muchos problemas en el mundo y también en el Perú, ¿no? Entonces, la tolerancia es fundamental de lo que piensa el otro, distinto, no tienes que pensar igual, eso pero digamos, mientras toleres a lo que haga el otro y no te afecte, digamos, su libertad no te afecte en la de uno, yo creo que está bien. Claro, ya evidentemente podemos entrar a luego un debate de temas más estructurales, educativos, que yo sé que son complejos, pero la tolerancia yo creo que es fundamental en este momento social que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por Gracias, acompañarnos. gracias, Pablo. Encantado. Y muchas gracias también a ustedes. Por favor, suscríbanse y nos vemos en la próxima.